Saludos, mi nombre es Franker Pereira, soy estudiante de la carrera Contaduría Pública, actualmente curso la asignatura Presupuesto y en esta oportunidad les voy a platicar acerca del ciclo presupuestario en Venezuela. Para ello les haré una descripción del mismo y tomar en cuenta las bases legales. En este sentido, me gustaría comenzar mencionando las normas del ordenamiento jurídico que tienen que ver con el sistema presupuestario. Así, tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999, la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público con su reglamento, la Ley de Planificación Pública Popular, así como otras normas. Ahora bien, ¿de qué se trata el ciclo presupuestario? Este es un proceso que se compone de unos pasos interdependientes que deben realizarse de manera conjunta para que el Estado pueda alcanzar los fines que tiene en materia presupuestaria. Los pasos del ciclo presupuestario son la formulación, la discusión, la sanción, la promulgación, la ejecución, el control y la evaluación. Comenzaremos hablando de la formulación y esta podríamos dividirla en tres fases. La primera de ellas es el diseño de la política presupuestaria previa. Acá, el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público nos dice que anualmente el Ejecutivo Nacional presentará los lineamientos sobre los cuales se va a formular los proyectos de ley de presupuesto, enmarcados también en el marco plurianual. Asimismo, el artículo 30 del reglamento número 1 establece que esto el presidente debe realizarlo antes de que finalice el segundo trimestre de cada año, es decir, antes del 30 de junio. Y acá entra la labor de la Oficina Nacional de Presupuesto, la ONAPRE, quien deberá realizar una serie de actividades y cronogramas para lograr que estos lineamientos se den efectivamente. Luego tenemos como segunda fase la elaboración de los proyectos por parte de las instituciones. Acá es donde entra de nuevo la labor de la ONAPRE, quien deberá establecer los formularios y todas aquellas normas técnicas para que esas instituciones elaboren sus respectivos presupuestos en base a sus necesidades, es decir, a la estimación de sus costos, de sus gastos, de sus ingresos. Y una vez que tengan este presupuesto listo y haber cumplido con una serie de pasos internos, van a remitir estos presupuestos de nuevo a la ONAPRE. Acá es donde entra la última fase, que es la formulación propiamente dicha del presupuesto. Y la ONAPRE en este punto se encarga de consolidar los proyectos de todas las instituciones y enviárselos al Ejecutivo Nacional, al presidente, para que éste lo apruebe en Consejo de Ministros. Luego de esta fase de formulación viene la discusión y la sanción. Y acá la base legal la tenemos en el artículo 313 de la Constitución de la República, que dice que el presidente presentará ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley de presupuesto. Y el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público establece como el plazo límite para esta presentación el 15 de octubre de cada año. Seguidamente, la Constitución y la ley aclaran que si por cualquier razón el presidente no presentara este proyecto o si la Asamblea Nacional lo rechazara o no lo aprobara, se va a seguir trabajando con el presupuesto vigente. Claro está que se podrán hacer ciertas modificaciones, pero siempre con base legal. Y esta base legal va a estar en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Luego de esta fase, seguimos con la fase de la promulgación. Acá, la Asamblea Nacional se encarga de remitir el proyecto de ley de presupuesto al Ejecutivo, es decir, al presidente, para que éste lo publique oficialmente en Gaceta y así esta ley de presupuesto tome su carácter imperativo para todas las instituciones que deberán cumplirla. Acá debemos aclarar ciertas cosas. Por ejemplo, cuando el presidente recibe por parte de la Asamblea ese proyecto, tendrá 10 días
para la promulgación efectiva, pero en ese lapso podrá solicitar a la Asamblea que modifique algunas disposiciones. En este sentido, la Asamblea va a evaluar esas modificaciones y luego remitirá nuevamente ese proyecto de ley al presidente, quien en esta vez ya no podrá hacer más observaciones y lo deberá promulgar efectivamente. Luego de esta fase tenemos la fase de ejecución. Y aquí una cuestión importante es la programación de la ejecución, debido a que, como sabemos que hay ingresos y hay gastos, tenemos la certeza de eso, pero no sabemos la cuantía, ni tampoco sabemos si se van a o no se cumple de que se generen al mismo tiempo. Por eso es importante la programación. Acá en materia de ejecución, el artículo 49 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público nos identifica dos tipos de ejecución: la ejecución física y la ejecución financiera. La ejecución física, primeramente, se trata de las acciones y la utilización de los recursos para que cada institución genere los productos que generan efectivamente. Por ejemplo, si hay instituciones que se encargan de prestar servicios de salud, la idea es que presten esos servicios efectivamente. De igualmente, si hay instituciones que prestan servicios de educación, que presten esos servicios de educación efectivamente. Y luego tenemos la ejecución financiera, que acá ya se trata de propiamente la percepción de los ingresos y los desembolsos o los egresos que van a tener lugar en el ciclo presupuestario. Acá debemos diferenciar los pasos que deben seguirse para causarse efectivamente los gastos y percibirse efectivamente los ingresos. En primer lugar tenemos los ingresos, que los ingresos se van a causar con la causación, es decir, cuando se genera el derecho de percibir esos ingresos. Luego tenemos la fase de liquidación, que es cuando se sabe la cuantía de esos ingresos. Y por último, la recaudación, cuando se percibe el ingreso efectivamente. Ahora, en cuanto a los egresos o los gastos, se debe seguir estos pasos. Primero, el compromiso, que se trata de un acto administrativo en el cual se compromete un crédito presupuestario para realizar un gasto futuro. Luego de este compromiso ya tenemos la causación, que es cuando ya se genera la obligación de pagarle a terceros. Ya los terceros tienen derecho de hacer el cobro y nosotros de pagarle. Y por último se da el pago, que es ya el desembolso efectivo de dinero. En materia de ejecución tenemos unas disposiciones importantes en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. En este sentido tenemos el artículo 22, que dice que ningún pago se podrá realizar para cubrir obligaciones que no sean causadas válidamente. En este sentido, si no son causadas válidamente, no se podrá dar ese crédito presupuestario. Y asimismo, esta ley también establece quiénes son las autoridades que pueden o que tienen la facultad de realizar o de establecer compromisos y pagos. Y allí las nombra, y principalmente son las autoridades de mayor nivel en los diferentes organismos. Luego de esta fase de ejecución pasamos a la fase de control. Y acá se dan todas las actividades tendientes a medir los resultados de la ejecución. Acá se justifica lo que es el control fiscal, que es un sistema tendiente a garantizar el cumplimiento en el manejo, el cumplimiento de las normas en el manejo de los ingresos y los gastos. Y se justifica también que exista el Sistema Nacional de Control Fiscal, el Sistema Nacional de Control Interno. Y por último, la última de las fases del ciclo presupuestario, tenemos lo que es la evaluación, que tiene su base legal en los artículos 69 y 70 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Esto dice que la ONAPRE
podrá evaluar la ejecución de los presupuestos en base a una documentación que les van a proporcionar los diferentes entes del Estado. Y en base a esa información va a emitir un análisis crítico acerca de todo lo ejecutado, de las variaciones, de lo que se dio con lo programado, y posteriormente va a emitir un informe en el cual establezca sus conclusiones. Bueno, muchas gracias. Eso es todo por mi parte.